Avui ens farem una gran pregunta. Fins on podem arribar a veure en la història de l'univers? Quin és el rastre més antic que podem percebre? Avui intentarem respondre a aquestes preguntes molt més importants i rellevants del que ens pensem. Per això ens aturarem en el fons còsmic de microones, encara que us soni a electrodomèstic que necessita una revisió urgent per acumulació de micropartícules petrificades. Anomenat de vegades com a eco del Big Bang o com la llum del Big Bang, tot i que diuen els experts que en saben que no és cap d'aquestes dues coses. El fons còsmic de microones, però, sí que podem dir que és el rastre de llum més antic que podem observar en tot l'univers. No hi ha cap possibilitat d'observar un fotó anterior. Abans d'això, era tot foscor. Feu-vos el càrrec que algú, digue-li X o digue-li energia, va prémer l'interruptor i va encendre la bombeta. I el viatge d'aquella primera llum encara continua. On arribarà? És impossible de saber per ara, però sí que sabem que els límits de l'univers, si és que n'hi ha de límits, són recorreguts per aquesta llum. Són on arriba la llum més primordial. La veu còsmica. Capítol 10. Fons còsmic de microones i tensió de Hubble. Benvinguts a La veu còsmica, una trobada local, de base universal, de mires telescòpiques i d'importància relativa. En cada capítol, el poeta Esteve Plantada, el músic Joan Garriga i jo mateix, Lluís Galvany, des de l'astrofísica, ens apropem als misteris de l'univers de la mà dels científics i científiques que millor el coneixen. Avui volem parlar d'un moment molt concret i molt interessant en l'evolució de l'univers, el moment de l'alliberació de la llum, el moment en què l'univers es fa transparent. I aquesta llum encara la veiem, i l'anomenem el fons còsmic de microones. És un tema complex, però tenim la sort de poder parlar-ne amb tota una eminència en el tema a nivell mundial, l'Alicia Verde. Lícia Verde és professora d'investigació i crea a l'Institut de Ciències del Cosmos. És experta en l'estudi del fons còsmic de microones, la interpretació de dades cosmològiques i les implicacions pel model cosmològic de l'univers. Hola, Alicia, benvinguda a La veu còsmica. Hola, un placer, benvingut de benvingudes. En altres capítols de la veu còsmica hem parlat d'altres moments, hem anat des del molt a prop, a Mart, fins al moment del Big Bang, quasi bé, la inflació i la creació d'estructura, i vam parlar d'aquest moment en què l'univers és tan poc dens que es fa transparent, la llum pot viatjar, i és el moment previ a la formació de l'estructura, tal com la coneixem avui. Aquesta llum que es va alliberar la coneixem com el fons còsmic de microones. I com a experta voldríem començar que ens expliquessin bàsicament què és aquesta llum. Bueno, muy bien. El nombre creo que lo dice todo. Es un fondo, que significa que está en todos los sitios y no se puede quitar de ahí. Cósmico, porque viene del cosmos y ya como lo has anticipado viene del principio del universo. De microondas, porque emite principalmente en las microondas, que es una parte de frecuencia radio que no es muy distinta de las microondas que están en el horno de microondas y no es muy distinta de la radio que está en la televisión cuando la televisión tenía las antenas y no ahora que todo tiene el cable. I has dit que són les tres paraules, no? Aquest fons... És còsmico i és de microondes. I pel que fa al fons, que està tot arreu i no el podem treure d'allà. Está por todo el lado. Y está aquí también. Si ahora tenemos una televisión de la vieja, la que tenga antenas, y la podemos tunear entre dos canales, un 1% de la nieblita que se ve entre los dos canales sería del origen del universo, del fondo cósmico de microondas. Sintonitzant la tele, Això és molt fort, allò del soroll blanc, allò... Pero solamente un 1%, todo lo demás es interferencia de otras cosas. Però vol dir que està aquí, entre nosaltres, i a fons de microones. Sí, está aquí, solamente que aquí hay mucho más. Hay la luz, hay la interferencia de los teléfonos, hay de todo, pero está aquí. Y por eso se puede observar el fondo cósmico del microondas de telescopio que están en la Tierra.
hay que escarmarlo, etcétera, pero sí que se puede observar. Luego, las mejores observaciones, sobre todo la que han hecho la imagen de todo el cielo, eso tienen que estar en el espacio. Pero para hacer imágenes de pequeña parte del cielo se puede hacer desde la Tierra, ningún problema, porque està en tot sitio. De fet, és molt interessant, has comentat això de la televisió, no? O simplement una antena, ja rep això, està entre nosaltres. De fet, és molt interessant la història del descobriment d'aquest fons. La historia del descubrimiento es muy interesante, porque había, como muchas veces pasa en la ciencia, investigadores distintos en dos sitios distintos que están trabajando en lo mismo y no lo saben. Y entonces estaban Penzias y Wilson en el Bell Lab en New Jersey intentando mejorar las transmisiones de radiocomunicación. Se habían construido su antena que tenía la parte, decimos, de electrónica y luego como un corno para recibir y focalizar las ondas radio. Y se conocía el instrumento y se conocía muy bien cuál era el fondo, el ruido de fondo de este instrumento. Pero mirando al cielo, había un ruido que era mucho más grande del ruido del instrumento que yo conociera. Y han deshecho el instrumento y se lo han mirado bien. Hasta se fueron dentro de este cono a limpiar las palomas que habían dejado sus cositas, que sabemos es un día eléctrico y puede que intervenga y haga ruido. Y nada. Y se convencieron que esta radiación no podía venir de dentro del instrumento o de su electrónica, tenía que venir desde el cielo, tenía que ser desde allá afuera. Mientras tanto, unos pocos kilómetros más al sur, en la Universidad de Princeton, había un grupo con Wilkinson, Roll, Jim Peeble y toda esta gente, que sabía que tenía que haber una radiación cósmica de fondo. ¿Y por qué sabían que había que haber esto? Porque la teoría del Big Bang ya estaba desarrollada, se necesitaba un universo temprano caliente para poder generar los elementos y ellos buscaban esta radiación. Bien sabemos, el universo, si ha habido un Big Bang caliente, tenía que ser pequeño, tenía que ser concentrado, tenía que ser caliente. Cuando hay algo concentrado y caliente, se enciende, como las bombillas. Y esta radiación tiene que estar en algún lado. Y la iban buscando. Su instrumento no era tan bueno como lo de Penzias y Wilson y llegaron después. Pero ellos también sabían. Entonces, cuando les llegó la llamada telefónica de Bell Lab diciendo hemos encontrado esto, ¿sabéis algo? Se dice que el jefe del grupo se fue al grupo y dijo, ¡ay, ya, nos han robado la idea! Han llegado antes de nosotros. I com moltes vegades a la ciència, com has dit, hi havia un grup que estava buscant aquesta radiació, però qui ho va trobar no anava buscant allò, sinó que ho va trobar sense voler. Sabían un poco lo que estaba pasando, porque si no, ¿por qué le llaman a lo de Princeton? Claro. ¿Me entiendes? Pero muchas veces en la ciencia uno intenta hacer algo y llega o no llega. Uns tenien la teoria i els altres l'explicació. O la prova i els altres l'explicació. Exacte. La història aquesta és molt maca i és història de la ciència. Tothom la sap, aquesta història dintre del món, no? Quan parles del fons còsmic de microones. Ens podries explicar com és aquesta radiació? O sigui, quina és la particularitat i per què... Perquè hem parlat en altres capítols, no? La inflació, jo he començat amb la introducció aquesta, no? Que es fa prou poc dens l'univers tal que els fotons circulen, com ens va dir el Diego. I aquesta llum té una particularitat que després ho va connectar el Diego amb aquesta estructura de matèria fosca on les galàxies van caient i ja està tot estructurat en una xarxa, no? O sigui, què ens diu aquesta llum que ha canviat o va canviar la manera de veure i d'entendre l'univers? Entonces, esta radiación nos ha cambiado la manera de entender el universo en más aspecto de lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces, ahora os explico un poco más esto, pero hay más. Todavía nos ha dejado de sorprendernos. Primero, ha habido un Big Bang caliente, porque hemos visto la radiación de cuando el universo era pequeño, concentrado y caliente. Y esto significa que también que ha habido un Big Bang,
porque hasta este momento se podía también explicar las observaciones del universo sin invocar un Big Bang. Y esto es una manera completamente distinta de entender el universo. Acordámonos Fred Hoyle, que había propuesto la idea del universo estacionario. Podía explicar la ley de Hubble, podía explicar otras cosas, pero en su universo no había un Big Bang. Y por cierto, el nombre Big Bang sale de Fred Hoyle, que lo dio como por un chiste, diciendo, ay, que me contáis despectivamente, me contáis que el universo nació en una grande explosión, ¿de verdad? Eso. Al final tenía razón. I és verdad. Però verdad. l'universo estacional, què vol dir? Perquè no ho sabem, no? Quines teories hi ha si no hi ha el Big Bang, no? Que según, postular que hay un principio de todo es una idea que es muy profunda, porque nosotros vemos el universo y estamos aquí, y si no estamos en un sitio muy particular o en un momento del tiempo muy particular, como nos explicó Copérnico, entonces, si ha habido un inicio, entonces sí que estamos en un momento particular. Si el universo ha evolucionado. Y este principio copernicano que ha funcionado por todos los siglos, desde Copérnico hasta este momento, le tenemos que dar un poco una vuelta. A ver, lo científico se tiene que basar en las observaciones, pero tiende a explicar las observaciones siempre con modelos, y en estos modelos ponemos nuestros un poco preconceptos. Y en el modelo del Big Bang quitamos un poco el preconcepto que no hay un momento clave, no hay una posición clave y no estamos en un momento clave, no estamos en una posición clave. Tenemos que quitarlo porque ha habido un inicio. Y no hablamos de ir dirección religión, que te dice que ha habido un inicio. Que por qué hay un inicio. Y entonces, exacto, hablar de un inicio complica un poco las cosas, pero claro, los datos son los datos y las observaciones son las observaciones. Es decir, que volvemos a tener una visión copernicana. En algún sentido sí. En algun sentit sí, perquè tu vas a decir que ha habido un principio. I com deia el Pau Ribas, sempre després de totes les preguntes acaba traient el capet per allà Nostre Senyor, ¿no? Y volviendo a la radiación... Entonces, esto primero. Segundo, lo que vieron Penzias y Wilson era una radiación completamente uniforme. En toda la dirección del cielo daba lo mismo. Y esto me dice, el universo primordial era muy homogéneo. Perfecto. Pero ¿de dónde se han formado la galaxia, los planetas y nosotros? Porque si era uniforme, perfectamente uniforme, aunque se le ponga gravedad encima, la gravedad no tiene nada con quien trabajar y se queda así uniforme hasta siempre. Tenía que haber unas pequeñas perturbaciones iniciales para poder darle la gravedad a algo, para agarrarse y empezar a formar las estructuras. Y ha sido años y años de buscar estas pequeñas perturbaciones que se interpretan, por cierto, como diferencia de temperatura en este fondo cósmico de microondas. Y no fue hasta que se lanzó el satélite COBE que COBE logró ver estas pequeñas fluctuaciones. En los 90, estamos hablando. En los 90. Estas pequeñas perturbaciones de temperatura, de radiación, son una parte en 1,50 por detrás. Entonces son muy pequeñitas. Estem parlant d'una temperatura... Pero suficiente como para crear un desequilibrio. Como sí. suficiente y para crear la galaxia que vimos hoy. Finalmente. Exactamente. Jo anava a dir que la radiació, aquesta radiació de fons, estem parlant d'una radiació d'una temperatura de menys 270. Sí. Menos 270 grados. Que los físicos usan una medida que se llama Kelvin, que es lo cero, es cuando nada se mueve, absolutamente nada, está todo súper congelado, que más baja temperatura es imposible, y estos son solamente 3 de estos grados por encima de estos mínimos. I entre això que estem parlant, aquesta mesura de... aquesta matèria interactuant a tan poca temperatura, que és la llum més antiga que coneixem, no? Sí.
Això i el principi de l'univers és res. Estem parlant de... Estamos hablando de... En esa época el universo tenía más o menos 380.000 años. 300.000 anys. De quants? Que és res. Aquí, 14.000 I- milions. 13.800 800 milions. I això és 330.000. Bueno, discutible, perquè Sí. mai m'ha quedat A ver, clar. si el Això és a universo... partir dels 300.000. Entonces, si el universo Después de la hoy... inflación. Sí. Exacto. Si el universo hoy fuera una persona madura, hacer una foto del fondo cósmico de microondas es como hacer una foto a un bebé que tiene pocas horas. Un exemple. Vale. I hi ha una altra cosa, és a dir, si parlem de l'expansió de l'univers i li hem donat un temps a l'univers, hem calculat l'edat de l'univers, però també la mesura. Què vols dir? Sabem quina distància... Una distància, una mesura Sí. de la distància. Bueno, aquí está... Aquí està Vichy, no? Sí, A ver, no, a ver, a no, ver. no, Vamos a dar un pasito atrás. Vamos a dar un pasito atrás. Tenemos dos conceptos que están muy mezclados. Cuando miramos al universo, miramos a un objeto lejano en el universo, no lo vemos como está aquí ahora, lo vemos como estaba cuando esa luz dejó este objeto y empezó a viajar a nosotros. Como la luz viaja a velocidad finita y no a velocidad infinita, más lejos vemos, más en el pasado vemos. Estamos haciendo arqueología, decimos. Pero es una arqueología vivente, no arqueología que vemos las piezas muertas, una arqueología vivente. Entonces tú dices, voy a más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más lejos, más lejos, más lejos. Y la cosa más lejos y más viejo entonces que puedo ver es este fondo cósmico de microondas, porque es como ver la superficie de las nubes y más atrás directamente no puedo llegar. Resulta que hay que combinar esto con el hecho que el universo, ya sabemos, no es estático, se ha estado expandiéndose. Desde el principio, desde el Big Bang, siempre ha sido expandiéndose a velocidad distinta, pero siempre ha sido expandiéndose. Y entonces esta luz que viaja se tiene que viajar por un espacio-tiempo que se está expandiendo. Es como cuando, qué sé yo, Sí, uno que no va... es un cálculo, tienes que calcular que cada vez se va más lejos, más rápido que nosotros. Más rápido no. Más rápido no. Porque no puede. Pero No, se está no. expandiendo. Entonces, es como cuando te vas No, en, más una, rápido no, vale. en una Sí, escala... Me recuerda mucho al camp de l'Oliver y Benji, Que no s'acabava mai. que no se acababa mai. Que tú no sé si conoces estos dibujos, unos dibujos de fútbol japoneses, que había un campo de fútbol, cogía el balón el chico y empezaba a correr Y no que se acaba. y no se acababa nunca el campo. O sea, mentre va corriendo Oliver, el camp és com si el camp encara es fes més llarg del que és. No és fixe, sinó que va corrent cap a la porteria, però el camp es fa més gros. Pero el cálculo de la edad, Bueno, el cálculo de... Y él Ahora corre a voy. la misma velocidad. Ahora voy. Es la luz. Cuando vas al gimnasio y te pones a correr en esas cosas que tiene La el cinta. rulo, la cinta, es un poco así. Tú corres, pero la cinta... o sea, a la luz le pasa un poquito esto. Pero ¿qué pasa? La luz siempre viaja a la velocidad de la luz, porque vino Einstein y nos dijo, señores, habéis intentado por 100 años hacer experimento con la luz y cambiarle la velocidad y la luz va a la velocidad de la luz. No hay otra. ¿Qué le pasa a la luz? La luz pierde energía. La velocidad no la puede cambiar, pero pierde energía. Pierde energía, entonces se transforma en luz con una longitud de onda distinta. La longitud de onda se hace más grande, más grande, más grande, mientras tanto que el universo se expande. Entonces, esos fotones que vemos a esta temperatura de menos 270 o 3 Kelvin, cuando empezó no era esa temperatura, tenía otra longitud de onda, tenía otra frecuencia. Es que se expandió al universo mientras tanto, y entonces ha perdido energía. És la, Entonces nos mateixa falta llum, esto. és la mateixa llum, però era molt calenta i la que Sí, rebem sí. ara s'ha refredat. Té sentit, no? Una mica? Sí, sí, sí. Cuando algo se expande, se resfría. Lo sabemos muy bien cómo funciona un frigorífico. Funciona así. Bueno, tu lo tienes muy claro, com funciona, però nosaltres potser no tant. Però hi ha una cosa que m'ha Sí, agradat però molt. com calcules l'edat de l'univers? És a Muy dir, bien, muy bien, Bueno, muy això- bien. és Está que ara parlarem d'això. maravilloso. Has tocat un tema. Ara has ¿Qué? tocat un tema. Ha tocado un No es parla de tema. l'edat, no es parla de l'edat, Joan.
Mira, un No es pot parlar de aplauso relacions. porque ha tocado un tema. Abans de parlar Tantos d'això, dies aquí sentat. Però bueno, no entenc res igualment. abans de parlar d'això, de l'edat, que no Podemos, és un si tema queréis, complicat. podemos hablar de la edad. Ahora ¿Qué hablaremos, queréis? ahora hablaremos. Sí. Digue'm, Volem que saber. l'edat és relativa i ja dormiré tranquil. Dormiré Però m'agrada, tranquil·líssim. abans de parlar de l'edat, m'agrada una cosa, que la Litja ens ha estat explicant tot això de... Bueno, tota inflació, estructura, i quadra amb el que us han dit els altres convidats, oi? Vull dir que estem explicant la mateixa història, no? Que ens hem posat, sembla que ens hagin posat d'acord. Vull dir que no us estan dient coses diferents. Sí, ja tinc una mica de sensació conspiranoica amb els astrofísics. Abans jo parlo més i els dic... No entenc res, però m'ho he de creure perquè tots es posen d'acord, llavors... No nos hemos puesto de acuerdo, no. Las observaciones nos pintan esta historia y esta historia empieza a ser coherente, aunque La miramos... ley es la ley. No, Bueno, no. todavía no hemos llegado a una ley, yo creo, pero parece que hay una ley ahí abajo. La ley es la ley, ¿no? La ley es así y no te puedes escapar. Entonces, Excepto si eres pero rey. aquí... bueno, en fin, la sí. ley los hacen los humanos y todo tienes que obedecer. En la física tú la tienes que descubrir, la ley. La ley está ahí y tú la tienes que descubrir. La historia de la edad del universo es muy interesante. ¿Por qué? Endavant. Porque nos ha dado descubrimiento más que un descubrimiento. Una manera de medir la edad del universo es tú dices, a ver, me voy a ver cuál es el objeto más viejo que encuentro, imaginando que yo veo un objeto y puedo calcular su edad. Porque si puedo hacer así, el universo no puede ser más joven de los objetos que están dentro. Más joven no, pero más viejo sí. Pero más viejo sí, pero más joven no. Entonces, si yo tengo una idea que el universo son 6.000 años y yo veo un objeto que son muchos millones de años, ya sé que la teoría que me dice que el universo son 6.000 años no puede funcionar. Y esto ya empezó desde el 1700, 1800, pero venimos a nosotros. Hay objetos en el universo que además están bastante cerquita y se pueden observar bastante bien, que son, por ejemplo, los cúmulos globulares. Los cúmulos globulares son estrellas, tenemos toda una teoría de evolución estelar. Las estrellas son relojes químicos, hacen nuclear thermal reaction y son prácticamente relojes. Y estos son los primeros objetos que han podido formarse. Entonces tú dices, muy bien, puedo calcular la edad de los cúmulos globulares. Puedo calcular la edad de los cúmulos globulares y durante todos los años 90 salían que la edad era más viejo que lo que le daba el modelo del universo que se tenía en esa época. Entonces, claro, hay algo que no funciona. Es verdad que es una medida difícil, que es un objeto complicado, y etcétera, etcétera. Pero estaba ahí. La cosa estaba ahí. Estaba ahí hasta que se intentó medir la velocidad de expansión del universo y ver cómo variaba la velocidad de expansión del universo con la distancia. Y se dieron cuenta, a la final de los años 90, que el universo estaba acelerándose, la expansión estaba acelerándose. Entonces, ahora todas las piezas del puzzle se pusieron juntas y dijeron, ajá, aquí hay no solamente materia oscura, pero también energía oscura. Y esto me explica la edad del universo, me explica la expansión acelerada y me explica por qué, mirando al fondo cósmico de microondas, el fondo cósmico de microondas me decía, hay dark matter, pero también hay algo que se parece, una geometría que no es la que me dice tu modelo. Esto arregló las tres piezas juntos. Entonces, la edad del universo, una de las indicaciones que nos dio un poco una revolución de cómo interpretar nuestro universo. No acabó ahí, porque ahora vamos a la tensión. Exacte. Entonces, a ver, cuando encuentra tensiones en la historia de la física, no siempre cuando encuentra tensiones te dan una revolución. Lo que nos acordamos y que leímos en los libros son las que nos ha dado revolución, porque lo que vamos a estudiar es lo que ha cambiado nuestro pensamiento sobre el universo. Entonces, no todas las veces que encontramos tensiones hay algo, pero hay que investigarlas, porque nunca se sabe que tú la dejas ahí, a lo mejor bajo de las piedras ahí había algo interesante. Entonces, lo que está pasando ahora es que esta cantidad, que es la velocidad de expansión del universo hoy, resulta ser no solamente algo que se puede medir aquí, con telescopios que están sentados aquí
Aquí quiero decir en la Tierra o en la órbita de la Tierra, no estoy diciendo aquí como aquí en esta habitación. Pero también se puede medir como un parámetro del modelo. Se observa el universo en la su escala más grande, se intentan fitear los parámetros del modelo a las observaciones de la estructura a grande escala, las observaciones del fondo cósmico de microondas, y también nos puede dar un valor por ese parámetro. Por 20 años, estas dos maneras de medir esta cosa coincidían. Hasta hace más o menos 10 años. Hace más o menos 10 años empezaron a no coincidir ya también. Al principio la gente decía, no, alguien se habrá equivocado en su medida, los errores a lo mejor son un poco más grandes de lo que tú me dices, vamos a esperar, ¿no? Han pasado 10 años, la gente ha seguido intentando hacer estas medidas mejor y mejor y mejor, y nada. Cada vez da peor, y cada vez da peor. El gràfic aquell que va fent així. Eso. Sí, exacte. Bueno, el gráfico Es que ya se lo he hace enseñado. así, pero primero la barra de error eran así y luego se han ido aquí haciendo tan pequeña, aquí haciendo más pequeña. Entonces llega un momento que uno dice, ¿qué está pasando? molt lluny. Y dice, hay una tensión. Lo primero, le pones un nombre. En astrofísica y cosmología somos maravillosos. Cuando no entendemos algo, le damos un nombre y nos quedamos tan contentos con eso. Mira la energía oscura. No sabemos lo que es, pero le hemos dado nombre, nos quedamos tan anchos porque ahora podemos seguir trabajando en ello. Ahora ha pasado esto, hay una tensión, le damos un nombre, la tensión de Hubble, y seguimos trabajando en eso. Entonces ha pasado esto. Y esta tensión ha llegado al nivel que lo que se llama el estándar de oro para decir que ahí hay un problema. Hay un problema, pero cuando te encuentras con un problema así, tú dices, ¿es un problema con el modelo o es un problema con las observaciones? Porque las observaciones tampoco son completamente sencillas. Si ha hecho el cálculo bien, el satélite Planck tiene una precisión en su medida que es como medir la temperatura desde aquí de la Tierra, la temperatura de un conejito en la Luna. No son medidas fáciles. Son instrumentos Son instrumentos muy pero justo porque es un instrumento tan preciso, cuando te encuentras un resultado con esta discrepancia tan grande, tú dices, bueno, a lo mejor el instrumento estaba un poquito equivocado, pero no puede estar tan equivocado de factores 10 o más. I la distància, quan hem fet la pregunta a la distància a l'univers, una mica la resposta és la mateixa, és a dir, la distància és la que és fins perquè no veiem més enllà. Clar, jo diria que si la llum es mou a la mateixa velocitat i tu estàs mesurant, per exemple, des de una de les mesures, no? Fons còsmic de microones, estàs estimant que ara mateix l'univers està expandint a aquesta velocitat, o l'altra mesura, que és des d'aquí anar fent escala de distàncies i dir les coses que estan al voltant em dona que la mesura és una mica més llarga, una mica més ràpid. Clar, si ara tu estàs passant a distàncies, clar, depèn de quina mesura agafis, no? Perquè si dius que ara s'està mesurant molt... Imagina que ara s'està movent molt ràpid, doncs vol dir que abans era més ràpid, i llavors està més lluny. Si no va tan ràpid, vull dir que la distància depèn d'aquesta mesura de velocitat que estem. I com n'hi ha dues que no sabem quina és la bona, ni si poder el model que estem utilitzant... No? Pot ser que una de les mesures... Aquestes són les tres opcions, no? Jo sempre dic que una no estigui... Que hi hagi un error en una de les dues, o que el model li falti una cosa que es revolucioni la física perquè no l'estem posant ara i que posant-la... Sí, però que és un càlcul que dius, és a dir, més gran que això no pot ser. Exacto. Bueno, clar, això está diciendo la diferencia entre las dos més no antic puede que això ser. no pot ser, més gran que això no pot ser. Exacte. I els dos números te'ls saps de memòria, de l'edat de l'univers, agafant cada una dels dos valors? A ver, el problema de la edad que depende mucho del modelo. Entonces, si asumimos... Entonces, pueden ser entre... 15.000 a grosso modo. Entre casi 14 billones de años hasta 13, poco. 12 y 13 y 14. Estamos hablando de 13 y 14. 15 va sortir del telescopi. Va sortir el telescopi de Canàries. És que vam anar, me'ls vaig endur a Canàries, al Roque,
i vam estar visitant... Bueno, jo tenia una nit d'observació, van estar allà observant i tot, i ens van fer una visita a diversos telescopis, entre ells al GTC. I tenen aquells panells explicatius de fa 20 anys i en Joan va dir aquí fica 15.000 milions i tu em vas dir que era 13, no sé, com pot ser? I bueno, un moment de tensió també. No, pero 15, nadie le ha salido nunca 15, son algunas medidas con errores, llega hasta 14 empujando y dependiendo llega hasta 12,5, pero estamos hablando entre 14 y 12,5, no, el 15 es porque para el público que no se acuerda el 14 no se acuerda 12,5, dice, bueno, 15. Doncs vam omplir llibre de reclamacions. I vam dir, què passa aquí? Sí. A quina distància està l'objecte més lluny que hem observat? Esta es una pregunta muy interesante porque depende de qué entiende por distancia. ¿Qué entiende por distancia? Es que si seguimos pensando en una estructura del espacio que es como que decimos la superficie de esa mesa, donde todo está muy bien definido y es todo instantáneo, podemos hablar de distancia y nos entendemos. Pero ya, por ejemplo, si tú dices, ¿cuál es la distancia para llegar a Australia? La distancia para llegar a Australia depende. Si le hace un agujero en el centro de la Tierra como Jules Verne y le va derecho o si tiene que pasar por la superficie porque coge un avión. Entonces, el concepto de distancia, cuando hablamos en escala cósmica y cuando empezamos a hablar de espacio-tiempo, además le añadimos que el universo se está expandiendo y concepto de distancia, no existe una única distancia. Se puede preguntar... Los astrónomos y cosmólogos no hablan de distancia, hablan de redshift, alejamiento en el rojo, porque esto sí que se observa y es igual que lo observe yo, que lo observas tú, o independientemente del modelo, independientemente de todo. Entonces, los cosmólogos no hablan de distancia, hablan de alejamiento al rojo. Coge una línea de un elemento que te conoce en laboratorio, si lo pone en ese objeto, ahí donde está este objeto, debido a la expansión del universo, ¿dónde aparecería en frecuencia o en longitud de onda? Eso sí, esto lo podemos hablar. Cuando me habla de distancia hay que decirme en qué modelo, qué tipo de distancia, estamos hablando de distancia de luminosidad, estamos hablando de distancia angular, qué distancia estamos hablando. Estamos hablando de cuánto tarda yo a llegar ahí si me pusiera en una astronave que viaja a una fracción de la velocidad de la luz, cuánto ha tardado el fotón a llegar de ahí a aquí. ¿De qué distancia estamos hablando? De velocidad de la luz. De velocidad de la luz. ¿Cuál es la distancia máxima que hem rebut? La distancia máxima de... Entonces, la velocidad de la luz es la velocidad de la luz. Sí. Quin objecte hem rebut? El fons còsmic de microondas. La distancia más lejos de lo que podemos ver es el fondo cósmico de microondas. ¿Y qué distancia está? Está a un redshift, a un alejamiento al rojo de 1100. Esto estamos de acuerdo todos. Si ahora tú me pides, dame una regleta, ¿qué digo? ¿Qué regleta y qué distancia quieres? Clar, si vols mesurar en quilòmetres, o en una altra unitat més gran, però si vols mesurar en quilòmetres, depèn del model... No, sí, però no només si molt zeros, sinó que tant zeros et dependrà del model que utilitzis. Sí. El que sí que pots mesurar com un observable és la velocitat. I com que l'univers s'està expandint, quan més velocitat, més lluny està. I així és com mesurem distàncies, entre cometes. Però no podem dir 100 milions de quilòmetres, no sé què, perquè si canvies una mica el model seran 120 i si canvies seran 80, ¿no? Però sí que sempre s'està movent aquella velocitat. Y también qué distancia estamos hablando. Acuérdate, Australia. ¿A qué distancia es Australia? Dependiendo. Si soy Jules Verne, es una. Si soy un avión de Iberia, es otra. Y si hay guerra en Ucrania, aún más, porque tienes que dar la vuelta. Por ejemplo. O sea que exacto. Depende del model, del moment. Y depende de qué tipo de distancia me estás preguntando. ¿Distancia como para decir distancia? No, pero alejamiento al rojo o redshift, esto, todos estamos de acuerdo. Esto se puede medir, es un observable, estamos todos de acuerdo. No existeix la línia recta a l'univers. És que l'espai... La línea recta no es recta, pero esto nos divide del universo. Esto no lo dijo Einstein, pobrecito. Entre las muchas cosas que nos ha dicho, también eso. No nos has quitado la línea. Marc quan nos habló de agujeros negros i que es corba la llum. Per tant, clar, depèn d'aquest espai.
i el temps. Doncs, Lícia, tinc un amic que té una pregunta per tu sobre el fons de microones aquest. Es diu Manu Chao, i té una pregunta per tu, Lícia. Aquí estoy. Diu així. Hola, muy buenas a todos. ¿Cómo se podría escuchar el fondo cósmico de microondas? ¿Habría una manera de oírlo? Gracias. Muy bien. Sí, en realidad sí, y alguien además lo ha hecho y tiene una conexión física muy profunda. Vamos a dar un pasito atrás, como ya hemos oído. El universo, cerca del Big Bang, era muy denso, muy caliente, era como un gas y tenía pequeñas perturbaciones. ¿Qué son perturbaciones en un gas? Tú me oyes porque hablando yo estoy creando perturbaciones en un gas que es el aire. Entonces, perturbaciones en un gas son sonido. Y lo que estamos viendo cuando vemos una imagen del fondo cósmico de microondas son perturbaciones en un gas, es sonido. Hemos hecho una foto al sonido del inicio del universo. Hemos hecho una foto a una sinfonía cósmica del Big Bang. Es un poquito como decir, y de estas sinfonías hemos aprendido muchísimo sobre el universo, sobre el modelo, sobre los parámetros de los modelos. Es como cuando hago así y digo, esta es madera. Si golpeo otra cosa, puedo saber de qué está hecho. No lo podemos hacer nosotros esto de golpear, lo que lo golpeó fue la inflación, que seguramente habláis de la inflación en otro episodio, pero estamos oyendo el sonido y intentando averiguar cómo está hecho el instrumento, pero el instrumento es el universo entero. Así que acordaros que mirando estas imágenes con todas estas manchitas de colores distintos, se está moviendo una foto de la sinfonía cósmica. Ho hem de deixar aquí. Ha estat molt interessant, jo crec que hem parlat de moltes coses, com he dit abans, m'agrada que veieu que no, saps, que té com una continuïtat, coses que parlem a diferents programes coincideixen. Però bé, sobre aquest fons, sobre aquest programa... Estic perdudíssim. Bueno, si tú estás perdido, estás en buena compañía. Porque, a ver, los cosmólogos... Sí, pero y también todos los astrónomos, los cosmólogos que hay, porque estamos perdidos nosotros también. Pero te digo, la manera que trabajamos, a cuando estamos perdidos, le damos un nombre, nos quedamos tan ancho y relajado y con esto seguimos trabajando. Així és. M'encanta la positivitat, no? Està molt bé. Doncs bé, gràcies. Ho hem de deixar aquí. Com sempre, abans d'acomiadar-nos, Joan, Esteve, no sé si teniu alguna cosa a dir, alguna que us hagueu quedat, unes conclusions, vosaltres mateixos. Bé, la conversa d'avui hem parlat de mesures molt delicades i molt precises, val? Això ho complica tot més. Hem parlat de distància, de molta distància, i hem començat amb una història. Hem començat amb una història, amb un descobriment involuntari, en com, de fet, com passa amb molts descobriments. Recordeu Cristòfol Colom. Ell no volia pas arribar a Amèrica, sinó a les Índies. I a vegades es troba. Hem començat amb aquesta història i també hem acabat amb una història. La història de l'edat de l'univers. Hem parlat, la Lícia ha parlat d'aquest puzzle, pels catalans, no? Aquesta matèria oscura, l'energia obscura, i com el nom fa la cosa. Vull dir, sempre ha dit que quan no sabe una cosa li posen nom, i aleshores ja està, es queden tan amples. Altres coses que han passat. Hem parlat del Big Bang, també, no? Hi ha hagut un principi, el Big Bang, i ens ha agradat molt que ens expliquessis que això era un acudit, no? Que tot això del Big Bang en realitat era una broma, i que ho hem acabat adoptant com a teoria o com a nom, o sigui, l'acudit ha acabat sent... li posen nom a les coses, ja ho heu vist. Hem tingut protagonistes inesperats, per exemple, com us deia, els Coloms. Cristòfol Colom, en aquest viatge inesperat, però també ha parlat, us recordo, de la caca de Colom que hi havia als cons de l'antena en el descobriment aquest inesperat. Ho has dit tu, Lícia, no has dit caca. Yo no he dicho, yo he dicho que era un día eléctrico. Bueno, però uns altres És que missatgers. limpiaven aquí l'antena. tenim coloms, mitjatzers, etc. Hem parlat del COBI. El satèl·lit COBI als anys 90.
Satèl·lit Kobe. Les Olimpiades. Any 90, què passa? Olimpiades, 92, Kobe, no? Tot té un sentit. I aquí és on vull anar a parar, Hem parlat d'Oliver i Benji, amb aquest camp infinit, que no s'acabava mai. Hem parlat de Ricky Martin. Hi ha hagut 2 moments en els quals la nostra convidada d'avui ha dit hem de fer un pasito pa atrás, però després hem fet un pasito pa'lante per acabar de completar el relat. Per tant, també ha aparegut aquí Ricky Martin. I per últim voldria parlar d'aquesta la imatge més entranyable, no? Més cookie, podríem dir, de la conversa, que és aquesta foto del bebè, no? Perquè parlàvem ara dels 300.000 anys després, no? Del Big Bang, i l'Alicia ha dit això és com si féssim una foto que l'univers fóssim una persona madura, seria la foto d'un bebè. És molt entranyable, molt cookie. I on vull anar a parar? Joan, has parlat de les teories de la conspiració. Realment nosaltres estem pensant que aquests convidats i el conductor realment tenen alguna cosa, estan tramant alguna cosa, i la prova més a fer faent és avui. Perquè han dit, quan hi ha tensions, hi ha revolucions. Per això potser hem parlat molta estona de la llei. Hem dit, la llei és la llei, i el Lluís ha dit, accepta si ets rei. Jo us vull recordar... Jo no ho he dit, això, Sí, està enregistrat. Senyor, que me registren, la nostra camerògrafa... Rei-win. El director ens diu que sí. Presumptament, no es diu això? Us recordo quin és el cognom de la nostra convidada d'avui? Verde. Què és verde? L'esperanza. Què és verde pels monàrquics? Teoria de la conspiració. Quan el rei es posa una corbata de color verd, què vol dir? Ostres, tio, no sé. Per favor, primer de conspiració, verde. Viva el rei d'Espanya. Això demostra que tot, Joan, és un complot. Estem perduts. Verde que te quiero, verde. Sí, tío, ostras. Bravo. Y no hay estrellas verdes. Preguntaros por qué. Quan el rei Felip, això és de debò, es posa la corbata verda, diuen, és perquè hoy... Viva el rei d'Espanya. Sí, és un codi verde. Viva el rei d'Espanya. Ostres, tio, a l'esclava. Ens has il·luminat. Això sí que ha sigut una il·luminació. Pues mira. Y preguntaros por qué no hay estrellas verdes. Hay estrellas rojas, hay estrellas azules, pero no hay estrellas verdes. Perquè no és un color... Iros a buscarlo. No és un color bàsic, no? Sí, clar que és un... No, home, no. De hecho, el Sol emet en verd. El màxim de l'emissió del Sol està a longitud d'ona verda. Color verde. Pero lo ves amarillo porque... ¿Por qué? Pero ¿nos dirás la respuesta o no? Buscarla. Por favor. Que no tengo tanto tiempo. ¿Por qué no hay verdes? Vale, és relativo. Bé, doncs fins aquí el capítol de la veu còsmica d'avui. Ja sabeu que ens podeu trobar a YouTube, Spotify i iVoox, aquest i altres capítols, i ens acomiadem amb la interpretació musical d'en Joan Garriga sobre el nostre tema d'avui, el fons còsmic de microones. Jo vinc, no sé de d'on, vinc d'un misteri. Jo vinc d'on m'ha encantat, vinc d'un record. Jo vinc d'una fugida, vinc d'un plom. Jo vinc d'un gran desig, vinc d'una por, vinc d'una por, vinc d'una por vençuda per l'amor. Petita, en la nit conspira, ma vida de dia un remor. Petita, en la nit conspira, ma vida de dia un remor. Jo vinc, no sé de d'on, vinc d'allà on torno. Jo vinc d'allà on m'han dit, vinc d'on no es diu. Jo vinc de molta mort, vinc d'una sort. Jo vinc d'una guspira, vinc d'un foc, vinc d'un foc, vinc d'un foc
convertit en un cor. Petita, en la nit conspira ma vida, de dia un remor. Petita, en la nit conspira ma vida, de dia un remor. Jo vinc, però només vinc d'incerteses. Jo vinc de molta fe, vinc d'inconsciència. Jo vinc d'on ja no sóc, vinc d'un bassal. Jo vinc de l'aigua viva que fuig avall, que fuig avall, o arrenca el dia enfilant-se cap dalt. Petita, en la nit conspira ma vida, de dia un remor. Petita, en la nit conspira ma vida, de dia un remor.